Estamos ya en en el tramo final de nuestra serie de los profetas. Hoy vamos con el último profeta bíblico. En la próxima semana vamos a tener una clase de cierre y no falten. Es una clase muy especial que preparamos desde el inicio de la serie de nosotros como profetas. Pero hoy vamos con el profeta del Nuevo Testamento, el que inaugura todo el tiempo profético del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un personaje realmente fascinante. ¿Por qué? Porque es el único personaje de que Jesús da una referencia, una incomparable. O sea, Jesús va a decir que Juan Bautista, de todos los nacidos de mujer, no había nadie más grande que Juan. Y eso es algo muy grande, o sea, estamos hablando de una cosa así muy espectacular, porque cuando él dice una cosa así, él pone a Juan por encima de David, él pone a Juan por encima de Elías, él pone a Juan por encima de Abraham, él pone a Juan por encima de todos. El más grande. Y Com- él les va a decir esto frente a una crisis espiritual de Juan, porque cuando Jesús va a decir esas palabras sobre Juan, ni siquiera es un momento de ministerio, no. Cuando Jesús dice eso sobre Juan, ya vamos a leer el texto, es cuando Juan le mandó a preguntar si él era el Mesías o si tenía que esperar a otro, ¿no? En la crisis más fuerte que espiritual, de fe, de existencial que tuvo Juan y que él mandó, fue a Jesús delante de esa crisis espiritual que él estaba teniendo, es cuando Jesús dice eso. O sea, en medio de un momento de debilidad de Juan, es donde Jesús dice que Juan es el ser humano más grande que ha nacido de mujer. Pero a pesar de esto, una de las cosas que me llama la atención es que en toda mi vida cristiana, de iglesia, de profesora, de pastora, yo nunca encontré una persona, o sea, un testimonio personal. Quizás ustedes ya han encontrado, pero yo personalmente nunca encontré una persona que diga, ah, yo quiero ser como Juan el Bautista. Nunca encontré. Yo ya encontré gente, yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser como David, yo quiero ser como tantas otras referencias, como Pedro, como hasta como el otro Juan. Yo ya escuché personas diciendo, quería ser como el Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Y yo ya escuché de mujeres, de hombres, pero nunca escuché a alguien diciendo, ay, es que yo quiero ser como Juan el Bautista. Y esto es algo preocupante. Primero vamos a ver que Juan Bautista es medio loco, sí, él no cumple ninguno de los patrones de éxito, o sea, para agradar a nadie, eso es una cosa, es cierto. Él es raro en su manera de vestir, él es raro en su manera de comer, él es raro en su manera de vivir y su mensaje. Ay, no. Cuando yo creo que prediqué un mensaje duro, recuerdo a Juan Bautista que predicaba víboras. Y yo le dije, no, fue suave, fue suave. Juan Bautista sí, ese sí le daba duro a la gente. Pero quizás por toda ese conjunto de factores, nadie dice, yo quiero ser como Juan Bautista. Pero el punto es que de todas las personas, Jesús dijo que este era el ser humano más grande, porque nosotros no ponemos como ejemplo a Juan en nuestra vida, porque él es de los últimos a ser considerados en la lista de quién quiero ser, qué personaje bíblico yo quiero ser. Y eso es lo que vamos hoy a este legado de Juan, que yo creo que muchas veces Juan es injusticiado. Yo creo que Juan es injusticiado o él no tiene la gloria, la fama, eh, la repercusión que debería tener en la Biblia
cuando es la persona, la única persona que Jesús dice que es el más grande de todos los seres humanos. Entonces yo creo que hay que poner un poco, hoy vamos a poner un poco de énfasis en quién es Juan, qué era lo que hacía Juan, qué fue lo que hizo Juan. Y quizás en su ministerio realmente eh, él logró alcanzar el objetivo cuando digo que él no tiene toda la fama que debería, porque él nunca buscó la fama. Todo su ministerio, él es tan humilde que apunta a Jesús. Él siempre apunta a Jesús. Pero eso no le quita todo su legado, toda su grandiosidad, y hacia eso nos vamos a enfocar. Juan el Bautista es, en primer lugar, Bautista no es su apellido, ¿no? Bautista es su función. Por eso es Juan el Bautista, no es Juan Bautista solamente, sino es Juan el Bautiza o Juan el que bautiza podría ser en español. Creo que acortamos, achicamos para poder sonar mejor como Juan el Bautista, pero para mí faltaría una que aquí de la traducción al griego porque era Juan el que bautiza, porque cuando le dicen el Bautista es por su función, por su rol era un apodo que le daba a lo que él hacía, que él bautizaba. Pero él bautizaba, o sea, los judíos en la época tenían muchos ritos de purificación. Pero era un rito todo para entrar en el templo, para entrar en las sinagogas, ellos se purificaban, que era algo tipo el bautismo. Pero lo de Juan era diferente por varias cosas. En primer lugar, porque él dejaba muy claro que era un bautismo de arrepentimiento y que era una sola vez y que con eso tú tenías que arrepentirte de tan genuinamente, de verdad que no tenía que volver a bautizarse en aguas de nuevo. Por esto es que ese bautismo de Juan era diferente porque tanto lo que hacían los esenios, ya vamos a hablar un poco de los esenios, porque hay mucha gente que dice que Juan el Bautista era un esenio. Yo creo que sí hay una influencia muy fuerte, incluso creo que él puede haber crecido con los de Qumran, con la comunidad Qumran, pero ministerialmente él se aísla y él se diferencia bastante de los esenios. Y ya vamos a ver esos detalles aquí. Pero cuando hablamos de los decenios también tenían esa cuestión de la purificación con agua muy fuerte, pero ellos hacían esto a diario, a veces varias veces al día. Entonces, aquí ya es una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de los decenios, porque el de Juan era una sola vez necesario el bautismo de aguas. Y mientras que los de los judíos, de los ritos de purificación judíos, eran hechos con frecuencia, o sea, todas las veces que iba a la sinagoga, y eso ya era una diferencia muy grande. Pero Juan, si tengo que pensar a Juan pensando en Juan esa semana, yo creo que él fue como una lluvia de Dios que llegó en una tierra seca. Y cuando digo tierra seca es espiritualmente. Él llega en una época de una sequía espiritual muy grande, donde la voz profética ya no se manifestaba y no se manifestó por un largo tiempo. Hubo la voz profética dentro de la literatura apocalíptica en el periodo intertestamentario, sí. Incluso no me gusta para nada como profesora de Apocalipsis, como fanática de estudiosa de Apocalipsis, no me gusta llamar el periodo intertestamentario de periodo de silencio, porque yo no creo eso. Yo creo que Dios habló mucho por medio de la literatura apocalíptica en el periodo intertestamentario. Incluso Daniel es un libro que sí nosotros consideramos como profeta, pero es un libro del periodo intertestamentario. Entonces no podemos decir que hubo un periodo de silencio, pero la profecía, esa misión profética, como se conocía en Israel, no había existido desde Malaquías. Y entonces hubo profecía dentro de la literatura apocalíptica, sí, pero el apocalipsismo tiene sus diferencias con el profetismo. Entonces, cuando hablamos hubo un periodo de frialdad espiritual, sí, muy fuerte, y hubo un periodo cuando nace la apocalíptica donde se cree que Dios ya no levantará profetas, donde se cree que la profecía ya no tenía valor, ya no tenía sentido, y por eso nace la apocalíptica como una versión que nace de la profecía, pero con una versión alternativa, porque ya la profecía no es
ya no es aceptada, ya no tiene mucha validez. Y es en este escenario que va a surgir, que va a emergir Juan, como como él mismo dice, la voz que clama en el desierto y el que prepara el camino del Señor. Esas son dos cosas que caracterizan mucho a Juan. Pero Juan tuvo una escuela. Ya llegué a leer en algunos textos de que Juan pudo tener una escuela de 200 discípulos. Estamos hablando de una cosa bien grande. Vamos a suponer que esos son números un poquito más eh, aumentados, ¿no? Pero para aumentar a 200. Vamos a poner que por lo mínimo, unos 20 discípulos tuvo este hombre, o yo bajé 10%. Vamos a poner la mitad que él tuvo como por un número de 100 discípulos. Pero hay muchos autores que defienden que la escuela profética de Juan llegó a tener 200 discípulos. O sea, estamos hablando de una influencia bien grande. Es un hombre que tuvo un impacto, y muchos de los discípulos de Jesús fue discípulo de Juan. Y eso deja bastante claro el Evangelio de Juan, deja claro cómo los discípulos varios de los discípulos de Jesús primero fueron discípulos de Juan, y Juan dijo, sígalo, sígalo, que él es el Mesías, él es el Cristo. Y, y creo que eso es bien bonito de parte de Juan, porque ya vamos a ver, pero una de las características para mí que más se resalta de él es su humildad, porque en ningún momento él pierde la perspectiva de que él no es el Cristo, porque él es tan impactante, él es tan influyente, que la gente varias veces, y el Evangelio de Juan deja eso bien claro, que va hacia Juan el Bautista y pregunta, ¿tú eres el Cristo? Y él dice, no, yo no soy el Cristo. Pero esa es una pregunta que creo que nosotros teníamos que hacernos, principalmente los que tienen algún tipo de liderazgo espiritual, en un rol en la iglesia, es que esa pregunta es una tentación que nos acompaña toda la vida, de que tú eres el Cristo, porque hay mucha gente que va a llegar a nosotros con esas confusiones, con las expectativas fuera de lugar, y quizás yo diciendo así, ay, tú eres el Cristo, suena como, ay, así, yo nunca voy a decir, ay, yo soy el Cristo. Pero voy a cambiar la pregunta, y es como si las personas llegaran a Juan y decía, tú eres el que nos puede salvar. Porque esa era la pregunta que hacía Juan cuando decía, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Tú eres el que Dios envió para salvarnos. Y muchas veces hay muchas personas que de maneras indirectas, cuando ministerialmente o de manera emocional, de manera afectiva, hasta en las relaciones familiares, ven en nosotros como si tú eres el que me puede salvar. Y, y eso es algo bien, bien serio, porque cuando nosotros perdemos la perspectiva, creemos. O podemos llegar a creer, yo conozco muchas personas que con ministerios muy exitosos, pero cuando cayeron en en esta falacia de suponer que ellos podían salvar a alguien, que era por ellos, fue donde perdió la perspectiva. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender mucho con Juan, porque Juan, aún en su crisis de fe más grande, él nunca perdió su perspectiva de su llamado y de su misión, y que fue muy influyente. Incluso hay mucha gente que dice que el mismo Jesús puede haber sido discípulo de Juan el Bautista, cuando dice de que él estudió, de que él era maestro de la ley, y que no tenemos claro de dónde fue que Jesús hizo sus estudios, de cuándo, cuál fue la formación de Jesús. Y hay libros, hay autores eruditos serios que defienden que Jesús pudo haber sido discípulo de Juan Bautista en algún momento. Y por eso ellos tienen algunas cosas similares. Otros dicen que no, porque se cree, pero los dos tienen cosas bastante cercanas a la comunidad de Qumran, que les voy a mencionar luego.
Hay dos textos bíblicos que yo no pude decidir. Yo no pude decidir, me quedé 3 días aquí peleando. Vamos con de usar como base Mateo 11 o Lucas 7. Y yo no pude decidir realmente entre esos dos textos porque los dos son muy buenos eh, sobre Juan el Bautista. Mateo 11, vamos a leer los dos. Y Mateo 11 dice así, cuando terminó Jesús de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el evangelio en las ciudades de ellos. Estando en la cárcel, Juan el Bautista escuchó sobre las obras de Cristo y por esto envió a 2 de sus discípulos, o sea, aún en la cárcel. Juan Bautista tenía discípulos. Eso es tan importante para que ustedes vean que Juan el Bautista no es cualquier lagaño de mico. O sea, no fue un hombre solo un loco, lunático, que nadie le paraba bola. No, la gente le seguía al desierto, la gente le seguía a la cárcel. Él era un hombre que tenía discípulos muy comprometidos porque entendió, era una persona que entendía bien qué significa discipular a las personas. Y eso es una cosa que podemos resaltar de Juan. Pero sigo leyendo aquí. Eh, Mateo 11:3 estoy. ¿Qué preguntaron? ¿Eres tú el que había de venir o esperemos a otros? O esperaremos, perdón, a otro. Jesús les respondió a los discípulos de Juan. Vayan y comuníquele a Juan las cosas que han experimentado y escuchado. Los pobres son evangelizados a través de un mensaje que transforma toda la existencia humana. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Feliz aquel que no tiene ninguna duda sobre mí. Cuando ellos estaban yendo, Jesús le dijo a la gente sobre Juan. Ustedes, cuando salieron, qué percibieron en el desierto? ¿Acaso vieron una caña sacudida por el viento? ¿Qué es lo que esperaban ver? ¿Acaso esperaban ver a un hombre vestido de ropa fina y elegante? Los que llevan ropas finas viven en los palacios de los reyes. ¿Pero qué querían ver? ¿Qué querían ver a un profeta? Juan sí es un profeta. Incluso es más que un profeta. Y aquí es donde la parte que nos trae a Juan, no podíamos terminar esa serie sin mencionar a Juan, después que el mismo Jesús dice que Juan es un profeta y es más que un profeta. Y dice, la escritura ya había testificado sobre Juan. O sea, Juan es tan importante que la Biblia ya testifica sobre Juan antes de que él nazca. Y la Biblia dice, entonces yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino para ti. De cierto les digo, no se ha levantado entre los nacidos de mujeres alguien que sea mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de Dios será mayor que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha establecido con muchas dificultades y los que se esfuerzan poseen el reino. Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si quieren recibir esta verdad, Juan es el Elías que ustedes esperaban para presentar al Mesías. Hasta aquí vamos a leer el texto de Mateo 11. Vamos a Lucas, que es el paralelo de este texto. Lucas 7, desde el versículo 18 vamos a leer. Los discípulos de Juan le informaron de todo lo que Jesús estaba haciendo. Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió donde Jesús para preguntarle, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Entonces los hombres se acercaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió para preguntarte, yo estoy en el versículo 20 por si acaso, Lucas 7:20. Juan el Bautista nos envió para preguntarte si eres el Mesías o si tenemos que esperar a otro. En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, dio vista a los ciegos, expulsó a los espíritus malignos y liberó a muchos de sus problemas. Juan
Jesús respondiendo les dijo, vayan a Juan y díganle lo que han visto y oído. A los pobres se anuncia el evangelio que transforma toda la existencia humana. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Es plenamente feliz aquel que no tiene duda sobre mí. Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús empezó a decir a la multitud acerca de Juan. Ustedes cuando salieron al desierto, ¿qué fueron a contemplar? ¿Acaso vieron una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Acaso esperaba ver un hombre vestido con ropa fina y elegante? Pues no, pues los que están vestidos con ropa fina y elegante viven con lujo en los palacios reales. ¿Pero qué querían ver? Querían ver a un profeta. Juan sí es un profeta e incluso es más que un profeta. La escritura ya había testificado sobre Juan. Entonces yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino para mí. Les digo que en todo este mundo no ha nacido un ser humano más importante que Juan. Sin embargo, el más humilde en el reino de Dios es más importante que Juan. Y al escuchar esas palabras acerca de Juan, todo el pueblo, hasta los cobradores de impuestos, reconocieron la justicia de Dios pidiéndose bautizados por Juan. En cambio, los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos mismos, resistiéndose a ser bautizados por Juan. ¿Con quién compararé esa generación? ¿A quién se parece? Y son como niños sentados en la plaza que se gritan unos a los otros, tocamos flautas y ustedes no bailaron, entonamos canciones fúnebres y ustedes no lloraron. Pero Juan el Bautista vino, él ayunaba, no bebía vino, y ustedes dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, mira, es glotón y borracho y amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero recuerden que la sabiduría se comprueba por los resultados de la conducta de vida de los que la siguen. Así que ese es el texto de Lucas. Yo leí un poquito más para hacer esa comparación de que muchas veces, principalmente en nuestra sociedad de hoy, nosotros y nos importamos demasiado con lo que la gente dice y tratamos de construir de ajustar nuestra conducta, nuestro ministerio incluso, a la opinión de las personas. Y Jesús con el final de esa habla de Juan el Bautista, él deja claro que nadie va a agradar a todos, principalmente los religiosos amargados, ¿no? Porque él va a decir, Juan vino, Juan no bebía, Juan ayunaba, y ustedes dijeron que Juan tenía un demonio. Ahora vengo yo, que hago todo o sea, cosas bien contrarias a Juan, y ustedes dicen, no, es un borracho y es un glotón que come con pecadores. Y entonces es como, lo que Jesús está diciendo es, ustedes, nadie les agrada a ustedes, ¿no? Y no importa, o sea, no tenemos que importarnos con la opinión a veces de gente cegada por la religiosidad, pero vacía de Dios, de la visión de Dios, de lo que Dios está haciendo y los proyectos que Dios está desarrollando por la vida de personas que están siendo juzgadas por otras que no entienden la misión y el mover de Dios en este mundo. Pero Juan es esa conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es esa conexión profética entre las dos alianzas. Y esa profecía que Jesús dice que Juan cumplió, que ya testificaba sobre Juan, encontramos en Isaías capítulo 40 versículo 3 que es voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y yo quiero que ustedes imaginen a Juan como una voz solitaria, porque eso fue, aunque él tenía, vamos a suponer que él tenía muchos discípulos, él fue una voz solitaria,
pero poderosa. Una voz tan poderosa que rompió 400 años de silencio profético. Y cuando la Biblia me dice que son 400 años, eso tiene que ser entendido mucho más que el literal, porque es un 40, que es mucho tiempo, potencializado por 10. Entonces, cuando estamos hablando de 400 años, estamos hablando de un tiempo, según la Biblia, muy, muy largo. Y que Él tenga la gracia de poder cambiar los tiempos, preparar, atraer la venida del Mesías, eso no es poca cosa. Eso es algo muy especial lo que hizo Juan. La palabra Juan es Johanan y en hebreo y significa Yahvé ha mostrado, Haná es gracia y yo viene de Yah y Yah viene de Yahweh, que es Dios, el nombre es como la contracción del nombre de Dios y Haná es gracia. Entonces tenemos Johanna es Dios ha mostrado su gracia o Dios se ha manifestado su gracia o algunos incluso traducen el Señor Dios es misericordioso, pero la palabra sería gracioso, pero creo que esa palabra no hay en español, no es de grasa, sino de gracia. Pero eh, quedemos con la traducción, Dios ha manifestado su gracia. Juan significa que Dios ha manifestado su gracia. Es un nombre muy bonito, es un nombre muy poderoso. Y cuando recordamos el nacimiento de Juan, el nacimiento de Juan viene de manera milagrosa porque Isabel y Zacarías ya eran ancianos, ya no podían tener hijos, ya no tenían nada de esperanza y aparece un ángel. Así es tan milagroso que aparece un ángel y tenemos toda la historia de que Zacarías va a quedar mudo ya conocemos bien la historia ahí, por no creer en el milagro. Pero aquí lo que quiero resaltar es que Zacarías es un sacerdote. Incluso cuando él recibe la visitación del ángel de que para anunciar el nacimiento de Juan, él está de turno en el templo. Entonces, aquí la primera cosa que tenemos que saber sobre Juan es que Juan es de linaje sacerdotal. Juan podría vestir las vestimentas más hermosas de los sacerdotes que eran diferenciadas. Juan podía haber crecido en el templo de Jerusalén con todas las comodidades de los sacerdotes. Juan podía comer las comidas que eran ofrecidas incluso en el templo como sacrificio. ¿Por qué? Porque Juan es de la clase sacerdotal. Y la clase sacerdotal es de las clases más altas de la época de Jesús en el contexto de ellos. O sea, quiero que ustedes tengan bien claro esto de las renuncias que va a hacer Juan con su estilo de vida, porque él podía vivir como un sacerdote en el templo. ¿Por qué? Porque su papá es un sacerdote del templo. Y cuando recibe la visita de Dios a través del ángel para anunciar su nacimiento, Zacarías está sirviendo en el templo. Tenemos su madre, que es Elizabeth. Elizabeth también es descendiente de Aarón. También es de linaje sacerdotal. Y Juan, como viene de doble linaje sacerdotal, tenía derecho de servir en el templo, pero fue llamado al desierto. Y ese es algo bien fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos como desierto un lugar de paso. Un lugar que incluso que no queremos pasar ni de paso por el desierto. Nosotros ah, corremos del desierto, nos alejamos del desierto. Pero Juan, él es tan particular que dice, el texto que vamos a leer aquí dice que él va a fortalecer, el griego realmente lo que dice en el texto de Lucas capítulo 1 versículo 80 ya vamos a leer ese, dice que el niño crecía y estaba adquiriendo fuerza del espíritu o fuerza en el espíritu y estaba siendo forjado en el desierto. El desierto que para todos es un lugar de paso, es un lugar
que, que nadie quiere acercarse, nadie quiere ir, es un lugar que a Juan, él por decisión, decidió crecer en el desierto. Es un lugar donde él adquiere fuerza y es un lugar donde él es forjado, dice el texto original, en el desierto. Y una persona que podía vivir en el templo, que podía servir en el templo y que podía vivir con toda la pompa de sacerdote de la época. Pero hay una otra cosa aquí que es importante resaltar, que el texto no nos habla, pero yo me imagino. ¿Por qué? Porque si Zacarías y Elizabeth eran viejitos, ¿quién crió a Juan? O sea, ¿quién fue que crió a Juan? Porque si ellos ya eran mayores, bien mayores, dice la Biblia, no creo que ellos vivieron mucho tiempo después del nacimiento de Juan, sinceramente. Hablando, no creo que ellos tuvieron larga vida después de que Juan nació. Yo creo que ellos vivieron realmente, eso por lógica, la Biblia no me dice eso por ningún lado, pero por lógica ellos vivieron poco tiempo. Aquí es donde viene la teoría que me parece muy aceptada de que Juan fue creado por la comunidad fue criado, su crianza fue por la comunidad de Qumran. ¿Por qué? Porque la comunidad de Qumran vivía en el desierto. Ellos se establecieron en el desierto. Entonces, cuando dice que Juan creció y vivió en el desierto, posiblemente él fue criado por esa comunidad. ¿Por qué? Porque esa comunidad, ellos practicaban el celibato, pero ellos criaban los hijos de sacerdotes. Específicamente, ellos adoptaban y eran responsables por la crianza de hijos de familia de linaje sacerdotal. Entonces, es muy posible que Juan sí fue criado por la comunidad de Qumran. ¿Por qué? Porque cuando él cita varias cosas que Juan cita, es exactamente igual a como encontramos en los manuscritos del Mar Muerto. O sea, él viene de una tradición teológica muy cercana a los esenios, que es el grupo conocido de la comunidad de Qumran. Entonces se cree, yo creo que hace todo el sentido de cómo ya eran viejitos Elizabeth y Zacarías, entregaron a Juan porque ellos eran aislados, pero sí tenían, según los escombros y la arqueología comprueba, que ellos tenían una vida muy, o sea, tenían una vida muy buena, tenían estructura en el desierto, tenían muy buena educación. Ritos de purificación y todo lo demás. En la época que Juan le tocó vivir, era bajo el Imperio Romano, Herodes el Grande y luego Herodes Antipas. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños. ¿Te recuerdan cuando Jesús nació de 2 años para abajo? Es posible que Juan estaba dentro de estos niños, porque Juan solo es 6 meses mayor que, o sea, él es poquito tiempo mayor que Jesús. Estamos hablando de menos de un año de que él es mayor que Jesús. Entonces, es posible incluso, hay algunas teorías que dicen que incluso Zacarías y Elizabeth mandó a Juan con los de Qumran para que no sea muerto. Le manda al desierto para protegerlo del decreto que hizo Herodes el Grande. Era un tiempo de corrupción, de farisaísmo muy rígido. Los saduceos que estaban a cargo del templo eran muy poderosos, pero era un pueblo hambriento de autenticidad espiritual. Era un pueblo de una religiosidad vacía y de mucha hipocresía, como Jesús va a decir varias veces, ¿no? Llama varias veces los religiosos de su época de hipócrita. Y Juan surge como esa voz profética tras 4 siglos sin un profeta de verdad en, en toda esa región. La región que él le tocó crecer es la región del desierto de Judá entre Jerusalén y el Mar Muerto. Por eso se cree, porque es demasiada coincidencia todo eso. Por eso que él creció en el desierto del Mar Muerto, justo donde estaba quién, los esenios y la comunidad de Qumran. Entonces, en las excavaciones que se hizo en Qumran, eh, todos esos rollos que encontramos, las cuevas y todo lo que hay, es cercano a donde la Biblia dice que Juan
predicaba. Entonces, para mí es demasiada coincidencia. Yo creo que sí, Juan tuvo una crianza junto con los esenios y ellos practicaban bautismos rituales y ellos esperaban un maestro de justicia. Y es exactamente el término que usa Juan para referirse a Jesús como maestro de justicia. Entonces, eso sugiere los parecidos que hay entre Juan, que muchos dicen, ay, es que Juan era un escenio. No, él tiene muchos parecidos con la comunidad. eh, Solo que cuando él empieza su ministerio, él se aparta. ¿Por qué? Porque los de Qumran siempre estaban en comunidad. No había esa idea de que uno va a hacer un ministerio independiente como lobo solitario, llanero solitario, como dice ustedes. Eso no pasa con los esenios. Y vemos que Juan es un lobo solitario. Él es que se va y el desierto y él tiene su ministerio independiente y profético. Eso no pasaba con los de Qumran. Ellos crecían y fallecían la mayoría en la comunidad. Incluso fue encontrado un cementerio en los descubrimientos de Qumran con varios cuerpos, por eso se descubrió que no había mujeres, no había mujeres y en ese cementerio y que la mayoría de ellos vivió ahí. Otra cosa que ya vamos a ver que es bien diferente en Juan el Bautista es esto, que ellos practicaban los bautismos rituales, pero eran 3 veces al día. Mientras que Juan, solo una vez en la vida es suficiente. Si te arrepientes de verdad, un solo bautismo es suficiente. Tú no tienes que bautizarte 3 veces al día. Y incluso hoy, cuando vemos lo que consideramos como sectas, las iglesias que bautizan más de una vez, porque no hay necesidad para eso si se entiende el significado del bautismo. Y otra cosa que es bien diferente, ya vamos a ver en el estilo de vida, es la ropa. Todos los de Qumran, los esenios, vestían de blanco. Mientras que Juan, el texto bíblico nos va a decir que él va a vestirse de piel, de los pelos de camello. Y entonces ya vemos que, aunque es una gran posibilidad que Juan haya crecido en la comunidad de Qumran, cuando él llegó en la edad de empezar su ministerio independiente, él se alejó y hizo su ministerio independiente, tal cual, no tengo una nueva palabra, desasociado con los de Qumran. Entonces, sí, hay mucha similitud entre Juan el Bautista y los de Qumran, sí. Es posible que él haya tenido una crianza esenia, sí, pero cuando él empezó su ministerio, él se distancia en varios aspectos de los esenios y de los de Qumran. Entonces, ¿podemos decir que Juan el Bautista era esenio? No, pero podemos decir que él tiene mucha influencia y es una gran posibilidad que él tuvo una crianza esenia. Sí, eso sí, hay varios datos y varias cosas que nos puede llevar a confirmar o a creer esto. Como mencionamos, el nacimiento de Juan fue muy milagroso. El ángel Gabriel anuncia su nacimiento y en la vejez Elizabeth recuerda, o sea, en la vejez de Elizabeth se embaraza y eso es para recordar el nacimiento de Isaac, porque Abraham y Sara también va a tener Isaac en la vejez y algunos dicen que también hace un eco con el nacimiento de Samuel. No porque Ana sea viejita, porque no, en ningún momento de la Biblia dice que Ana era viejita, pero porque fue un tiempo también de mucha escasez espiritual y cuando Dios levantó a Samuel, como ya estudiamos aquí, pero que, y de manera milagrosa, de manera que fue, deja claro el texto bíblico que fue una intervención divina, es que nace Juan. El versículo que les mencionaba hace un ratito es este de Lucas 1:80, dice, "Y el niño crecía y se volvía fuerte espiritualmente, viviendo en los lugares desérticos, hasta que llegó el día en que le tocó presentarse ante Israel." Entonces, muchos eruditos estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo también, de que viviendo en los lugares desérticos posiblemente era con el grupo de la comunidad de Qumran. Y hasta que llegó el día en que se le tocó presentar ante Israel y que él se aparta, que es posiblemente en su edad ya de 30 años, que es cuando ellos podían empezar su ministerio de manera independiente. Entonces es cuando Juan empieza su ministerio para preparar ya para el ministerio de Jesús que viene en la secuencia. Su misión profética.
es bien bonita. En la Biblia, Juan era un nazirio. En la Biblia, solo que yo me recuerde ahora, quizás ustedes recuerden a alguien más, pero que yo me recuerde ahora, solo se menciona tres nazirios. Sansón, que es el primero de ellos y el quizás no, el de ellos, entonces sabemos que Juan tenía un pelo largo. Juan el Bautista y Jesús, que también es un nazirio. Entonces, aquí tenemos su misión profética, que era preparar el camino. Y dice Lucas 1:76, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, y irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y como les mencioné, cumple la profecía de Isaías 43 y cumple también la profecía de Malaquías 3:1, que dice que él iba a ser el precursor del Mesías. Hay en su misión profética, además de preparar el camino, él bautizaba. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Hay tres palabras de arrepentimiento en la Biblia, pero voy a enfocarme en la que se usa un poquito más en los textos que se menciona aquí de Juan, que es el texto metanoia. La palabra metanoia es la palabra que se usa para arrepentimiento. Y en metanoia es cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y esta palabra es muy profunda, o sea, Juan estaba que su predicación era tan efectiva, a pesar de ser rara, a pesar de ser loca, era tan efectiva de que, a pesar de ser dura, a pesar de ser dura, que realmente lograba hacer que el Espíritu de Dios cambiara las mentes. Cambiara las mentes, y hay una otra palabra que también se usa para Juan, que es, también está conectada con metanoia, pero es cambiar las mentes y corazones para cambiar todo un estilo de vida. La gente buscaba a Juan en el desierto para poder arrepentirse. Y ese es el mensaje profético de Juan. Arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. O sea, eh, es tan triste hoy porque hoy no es toda la mayoría de las iglesias cristianas que yo sé. No, no solo conozco, pero muchas iglesias cristianas cada vez más estamos perdiendo el mensaje de arrepentimiento. Nos estamos llevando por esos mensajes exitosos y toda una palabra que agrade las personas que están escuchando. Y Juan nunca le importó nada. Si la gente le iba a gustar o no le iba a gustar. Él seguía toda su vida, él predicó un solo mensaje y es arrepiéntense. Hay que arrepentirse. Y a mí me gusta mucho. Hoy vi una imagen que hasta la capturé porque, porque estaba, porque me llegó mucho pensando aquí unido con lo que estábamos mencionando de Juan, que era, eh, Juan dice, que generen un cambio que genere frutos de arrepentimiento. En el texto hay un texto específico que cuando habla del bautismo de Juan, habla de frutos de arrepentimiento. Hay un mensaje que genera frutos de arrepentimiento. Y el mensaje que un alumno puso hoy en sus redes fue, la cizaña también conoce la palabra de Dios. La cizaña también ora, la cizaña también hace devocional, la cizaña también canta, la cizaña también va al culto. Pero solo el trigo da fruto. Y esta es la idea de Juan. ¿Cómo yo sé que realmente pasé por un arrepentimiento verdadero? Cuando haya frutos. Si no hay frutos, puede haber remordimiento, puede haber emoción, puede haber muchas cosas, pero un arrepentimiento verdadero solo es evidenciado por frutos. Frutos de arrepentimiento, porque como va a decir Jesús, por los frutos es que se conoce.
Si no hay frutos, no hubo arrepentimiento. Y este es el mensaje que Juan predicaba, ¿no? Y esto es algo que puse aquí también, que su bautismo no era ritual como el de Qumran, sino profético. Era una señal de la preparación moral para la venida del reino de Dios que se inaugura con Jesucristo. Y y su mensaje era esta, Mateo 3:2, él va a seguir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje, como mencioné, Juan predica un solo mensaje toda su vida. Arrepiéntanse porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Un mensaje cortito, pero poderoso. Un llamado a un cambio radical de vida. Si no hay un cambio radical de mente y de vida, no hubo un arrepentimiento verdadero. Juan no buscaba por templos, ni aunque él tenía el derecho de servir en el templo, él no buscó por templos ni poder, sino frutos dignos de arrepentimiento. El texto lo puse aquí, Mateo 3:8. Resalten ese versículo ahí, porque ese es un versículo bien importante cuando hablamos de Juan. Él denunció tanto a la gente, a la chusma, como a las élites. Él no hacía acepción de personas para regañar. Él no hacía acepción, nadie se escapaba de la espada profética de Juan. Él, desde Herodes hasta los fariseos, los saduceos, eh, y eso es bien bonito, ¿no? Porque y yo me imagino Juan diciendo, todos víboras, 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 serpientes, pero hasta que llega Jesús para ser bautizado por Juan. Jesús solo inicia su ministerio y por eso algunos incluso defienden la teoría de que Jesús pueda ser discípulo de Juan o tener una misma crianza o una misma educación de Juan junto a los de Qumran, pero él necesita ser bautizado por Juan para inaugurar su ministerio, porque el ministerio de Jesús inicia con el bautismo. Todos los evangelios sinópticos, el ministerio público de Jesús inicia con su bautismo, con la validación de Dios, ¿no? A través del Espíritu que baja sobre él y la voz que viene del cielo, ese es mi Hijo amado. Pero ese bautismo es por la autoridad espiritual de Juan. Jesús es pedido para ser bautizado por Juan. Y eso es tan bonito porque le está diciendo, eso es lo que yo les está diciendo, víboras, serpientes, pero raza de víboras. Pero ahí llega uno y él dijo, no, ese no es víbora, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa escena me parece linda. Eh, que no vio de Chosen, pues vean, mal testimonio, ya es hora, ya estamos por la quinta temporada, ustedes aún no vieron, si no vieron, pero uno de los personajes que más me gustan de Chosen es Juan, porque yo creo que lograron captar bastante esa esencia de un man bien loco, bien así, ay, lunático, pero apasionado, que súper raro que uno mire y dice, ¿quién es ese loco, no? Pero creo que de hecho se logró captar bastante bien la esencia de lo que la Biblia dice de Juan. Hay varios, Juan es bastante eh, importante en la serie. Pero Juan no fue llamado a ser, uno dice, ¿por qué Juan no fue llamado a ser discípulo de Jesús? Justamente porque se cree que Jesús era discípulo de Juan y no lo contrario. Y también porque Jesús posiblemente ya entendía bien la muerte precoce de Juan y sabía que eran dos cosas, que Juan estaba para preparar el camino no posterior a esto, ¿no? Juan tenía que cumplir su misión y lo cumplió muy bien. Su estilo de vida eh, es espectacular porque él es bien diferente, el diferentón aquí, porque él está vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y comía langostas silvestres y miel silvestre. O sea, yo no soportaría jamás el estilo, la dieta de Juan. La ropa yo hasta puedo soportar, pero la dieta no creo. Pero, como mencionamos, Juan podía comer hasta de los sacrificios, porque él era de un linaje sacerdotal. Él podía comer lo que él quisiera,
pero él decidió tener una vida de, de ayuno, de santidad, de separación. Y cuando digo santidad es principalmente esa idea de ser separado, de ser diferente. Juan, él realmente él no tiene ningún problema con ser diferente. ¿Y por qué él evoca a Elías? Porque en Segunda de Reyes, capítulo 1 versículo 8 dice que Elías también se vestía de pelo de camello. Entonces, como Jesús mismo va a declarar que Juan es ese nuevo Elías, es esa representación de los profetas, entonces esta no es aleatorio de que la Biblia diga que él viste de pelo de camello. Y aquí también vemos una diferencia con los decenios que se vestían de ropas blancas. Y él era símbolo, todo su estilo de vida era símbolo de desapego, de autenticidad y de austeridad. Y él era muy coherente entre su mensaje y su vida. Juan siempre va a ser muy coherente entre su mensaje y su vida. Y aquí es cuando Jesús, ¿no? Le dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Jesús lo exalta como el más grande. Y aquí es la parte que me parece linda, porque no es por los milagros que hizo Juan. Juan no hizo ningún milagro. No es por su elegancia, no es por su elocuencia. Jesús dice que Él es el más grande ser humano que haya existido por su fidelidad, por su humildad y por su compromiso con la misión. Él cumplió su misión, pero a la perfección. Pero él añade esa idea de que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, como esa señal de ese nuevo reino inaugurado en Cristo, y que realmente Juan cumplió su misión, pero nosotros tenemos que cumplir la nuestra, y la nuestra es ser el servir a todos en el reino. Y él es tan humilde que las frases que salen de la boca de Juan es de ese tipo. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Ay, no. Ese Juan 30. Todo el ministerio de Juan apunta a Cristo, no a sí mismo. Cuando le pregunta, ¿tú eres el que nos va a salvar? No. Yo no soy el que les puedo redimir. Yo no puedo ni desatar la correa de su sandalia, es lo que dice Juan. Y eso es tan histórico que se repite en los cuatro evangelios de esa frase saliendo de la boca de Juan, de que él decía que yo no puedo ni desatar la correa de sus sandalias o de sus calzados. Y Juan es ese hombre humilde. Es tan interesante que Juan, él es una placa, él es como una placa, que él no es el camino, él apunta al camino, él no es el cordero, él le apunta al cordero, él no es el Mesías, él le apunta al Mesías. Y creo que todos nosotros deberíamos anhelarse como Juan, de que cuando las personas, desea esas personas que apuntan a Cristo, en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, apuntan hacia Cristo, hacia el Mesías. Y él es tan exitoso que cuando él cumple tan bien su ministerio, que cuando Cristo se revela, Juan es muerto. ¿Por qué? Porque él cumplió la misión. Y su misión era preparar el camino. Y eso es tan triste, pero eh, antes de su muerte, de su legado aquí, él tuvo una crisis de fe bien fuerte. Y esto es bien importante, me parece bien importante para nosotros que Juan, siendo el hombre más importante ya nacido de una mujer según Jesucristo, eso no está diciendo cualquier uno, eso no me está diciendo Mateo y Marcos y Lucas, eso me está diciendo Jesús, es otro nivel. Pero Juan, cuando él está preso, sabiendo que Jesús es el que empezó su ministerio diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí para dar libertad a los cautivos. Y ahora Juan, después de haber dedicado toda su vida para preparar el camino para ese Mesías,
es un Mesías que supuestamente vino para liberar a los cautivos y que lo está dejando preso y que no lo está liberando a él, que está cautivo. Realmente es algo bien difícil lo que, porque nosotros decimos, ay, Juan tuvo una crisis de fe y dudó. Pero póngase en el lugar de Juan, que dedicó toda su vida, que cumplió su misión a la perfección. Él cumplió su misión a la perfección, sabiendo, esperando que el Cordero, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora él está siendo victimizado por el pecado. Él fue encarcelado por combatir al pecado, por denunciar el pecado, y el Mesías está sanando, está resucitando, y no lo sacó a él de la cárcel, y no lo liberó a él. Y qué fuerte. Y no solo yo le dije, está bien, aunque no sea por toda la misión cumplida, pues es su primo, pues es su pariente, merece la prioridad aquí en la fila de la liberación, por Dios. Es entendible esa crisis de fe que tiene Juan. Pero a mí me parece bien y muy válido, porque por mejores que seamos, por más consagrado que seamos, vamos a pasar por crisis. Todos vamos a pasar por crisis. Todos los seres humanos van a pasar por crisis. Y aquí su propósito era tan claro, su misión era tan clara, que cuando él duda, cuando él tiene su crisis de fe, él no duda del propósito. Él duda si Jesús es realmente el que va a cumplir el propósito por lo cual él dedicó su vida. Porque lo que él va a decir, él no duda de que Cristo viene, él no duda de que él preparó el camino. Lo que él duda es, ¿esto mismo? El que estaba, el que venía, el que tenía que venir, o yo tengo que esperar a otro porque es como mi parte, yo ya hice, ahora tú vas a hacer la tuya o no. Es básicamente esa la pregunta de Juan. O sea, su propósito siempre fue tan claro, su llamado siempre fue tan claro, que cuando él tiene una crisis de fe, no es sobre su llamado, no es sobre su propósito, es si realmente Jesús era el que cumpliría ese propósito, ¿no? Y es tan válido porque a mí me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús podría haber dicho, Juan, incrédulo, Juan. Jesús podía haber dicho lo que sea, Juan. Y es como decir, no es posible, Juan, regañando decir, no es posible que ahora, me conociendo, me habiendo bautizado, me habiendo dicho a tus discípulos que me sigan a mí, tú ahora estás dudando. O sea, esa no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es tan empática de saber de que, aunque Juan estaba en crisis, con razón, o sea, humanamente él tenía muchos motivos para estar en crisis. Él estaba preso, él iba a ser muerto por un capricho, o sea, por denunciar, hizo todo correcto, Juan hizo todo bien. Él hizo todo de la mejor manera que tenía que hacer y estaba realmente pasando por una etapa muy dura. Y Jesús va a decir, dile a Juan que, o sea, no son palabras, es lo que están viendo. Dile lo que están experimentando, lo que está pasando, para que él ya para que él tenga paz de que él cumplió su misión. Y es esto lo que dice. Y después es donde Jesús va a decir la frase. Ustedes están, ¿qué fuera a ver? Ustedes ahora están criticando a Juan por su crisis de fe ahí, pero les digo que en verdad les digo que de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan, aún con su crisis, aún dudando. Después él va a decir, es mejor los que no dudan, claro, plenamente feliz los que no dudan, es más o menos lo que hace con Tomé también, ¿no? Porque Tomé toca y dice, Señor mío y Dios mío, y él dice, él va para que Tomás lo toque, pero después él dice, bienaventurado el que
no necesito ver para creer, ¿no? Él va, después él siempre da sus palabras, sus palabritas ahí de que mejor cuando no haya duda. Pero aún con la duda, Juan no deja de ser el ser humano más grande. Y yo, la primera temporada, o el primer episodio de la quinta temporada de The Chosen, realmente fue el que me hizo llorar. O sea, The Chosen me impactó en muchos momentos, diferentes épocas, diferentes encuentros. Ahí hubo eh, diálogos, encuentros que yo volví para ver de nuevo. Por ejemplo, Jesús, la mujer samaritana, yo ya lo vi 4 veces y vuelvo a este pedazo porque me gusta. Pero la que me hizo llorar, así, yo lloré, de verdad que tuve que hacer una pausa en el episodio para poder, porque está llorando, fue la muerte de Juan. La muerte de Juan fue muy emocionante para mí. Porque está el inicio de la última temporada porque fue. Y según el texto, Jesús se afecta tanto con la muerte de Juan que él se va. Él, él se va, él necesita ir solo al medio del mar en un barquito a recuperarse y a sentir el duelo, porque Juan le importaba demasiado. Era muy importante para Jesús. Y es el momento que Jesús se aísla y se va a recomponer. O sea, él tiene que recomponerse porque le da bien duro la muerte de Juan según el texto bíblico, ¿no? Según el texto bíblico, Jesús se tiene que tomar su tiempo y sanarse y vivir su duelo de la muerte de Juan, pero después él vuelve y sana a toda la multitud que le está esperando y todo lo demás, ¿no? Él sepulta su dolor, él vive su proceso de duelo, pero después él sigue adelante con su ministerio. ¿Por qué? Porque Juan dio su vida para prepararle el camino. Y la muerte y el legado de Juan, Herodes Antipas, que ya no fue el que mandó matar a los niños, sino el otro. Hay varios Herodes en la Biblia. Son 6 en total, no se me confunda. Pero aquí ya es otro Herodes. Lo encarceló por denunciar su adulterio con Herodías, que también viene de la linaje de los Herodes, de Herodiana, y él fue decapitado por pedido de Salomé, la hija de Herodías, y eso encontramos en Marcos capítulo 6, del versículo 17 al versículo 29. Y a mí lo que me duele es que Juan murió sin ver los frutos de su misión, pero siempre él tuvo la claridad de que él cumplió el propósito de Dios en su vida. Él murió, fue asesinado brutalmente, injustamente, pero aunque él no vio el ministerio, o sea, todo lo que vino después en el ministerio de Jesús, pero él cumplió el propósito de Dios en su vida. Y Flavio Josefo, puse una curiosidad histórica aquí porque Juan es mencionado por Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío, historiador, el más respetado de la época de Jesucristo, y él escribe en su libro de Antigüedades Judías, él menciona Juan el Bautista como un hombre virtuoso y dice que su ejecución fue por miedo de Herodes a una revuelta popular, confirmando no solo la existencia histórica de Juan fuera de la Biblia por un libro histórico de un historiador muy respetado, sino el carisma de Juan, porque Herodes, o sea, si él realmente tenía miedo de que por causa de Juan se armara una revuelta popular tan grande que eh, ha, ha pedido como se dio las cosas, él asesinó a Juan y lo puso en una bandeja. Para finalizar, porque hay muchas cosas que Juan, pero para ir concluyendo, la primera cosa es que nosotros tenemos que ser como Juan en humildad y porque él siempre es humilde, él nunca pierde esa característica. Y tenía todo para ser bien arrogante. Él era un niño de élite. Él nació de manera milagrosa. Él fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Él bautizó a Jesucristo. Él era confundido, él tenía un montón de discípulos. Él era confundido como el Cristo.
La gente creía que él era el Cristo y en ningún momento Juan dejó que nada de eso le subiera a la cabeza y le desviara de su propósito y de su humildad. En ningún momento vemos un Juan arrogante. Ningún momento vemos un Juan eh, perdido, perdido sobre su ministerio. Vemos un Juan en crisis, sí, humano, pero no vemos un Juan en ningún momento que se enorgullece de él mismo. Todo lo contrario, el todo él apunta para Cristo. Y creo que tenemos que aprender eso de Juan, porque si no, no vamos a lograr nunca cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser personas que preparan el camino para que Cristo se manifieste, personas que preparan el camino del Señor, personas que no negocian su misión, no negocian su llamado, no negocian su carácter. No dejan ni que la fama, ni que las críticas, ni que la opinión de las personas lo desvíe del propósito de Dios. Y esto es muy hermoso, Juan. Además de que le tocó algo bien difícil, o sea, realmente el ministerio que le tocó a Juan fue muy difícil y él cumplió con, o sea, con excelencia, con honores, ¿no? Él cumple el ministerio que Dios le dio, aunque la gente le decía loco, lunático, que tenía un demonio, que era un raro. Él no, él nunca se dejó guiar por la opinión de las personas y él siguió confiante en el propósito. Ni siquiera de las personas, de nuevo, ni siquiera las personas que posiblemente fue los que los criaron, que fue la comunidad de Qumran, ni ellos influyeron en Juan a punto de desviarlo de cumplir su misión, de preparar el camino para el Mesías. Y, y no se perdió, o sea, tenía un mensaje, Juan tenía un mensaje claro, un mensaje duro, y él predicó ese mismo mensaje toda la vida. Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Así que nosotros escuchemos más y seamos las personas que digan, no, yo quiero ser como el Bautista. Aunque no haya muchas de esas personas, porque creo que no, somos injustos con, con todo el legado de Juan, pero que nosotros hoy y podamos decir, no, yo sí quiero ser como Juan. Yo sí preparar el camino. Yo nunca voy a hacer que la gloria sea para mí. Lo que nosotros siempre digamos lo que Juan dijo, que él crezca y que yo mengüe. Este es el objetivo, este es el llamado, ¿no? Es llamar a las personas a arrepentirse a un cambio radical de vida para que Cristo sea revelado siempre, para que Cristo sea el que reciba la gloria siempre. Él es el Cordero de Dios, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que puede tomar las sandalias. Muy bien, hay muchas cosas para hablar con mi Juan, pero nuestro tiempo ya se acabó por hoy.